Sí, Señor, y queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te damos gracias por tu cuidado y presencia sobre nuestras vidas. Y en esta hora, ahora queremos pedirte que traiga sabiduría y entendimiento, Dios, que podamos aprender un poco más acerca de ti, que podamos aprender de tu palabra, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a nuestro corazón y a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más, solamente un poco más acerca de nuestro Señor y de nuestro Dios. El día de hoy vamos a ver un tema que es por demás interesante, muy ad hoc con lo que hemos estado mirando, que gira en torno a estas fechas, y vamos a hablar acerca de la muerte de los justos. La muerte de los justos. Tenemos un texto que es con el primero que vamos a empezar, y este se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 14, en el verso 17, que dice: nuestra vida y nuestra muerte ya no son nuestras, sino que son de Dios. Es decir, ahora le pertenece nuestra vida y también nuestra muerte a Dios. Verso 8. Si vivimos o morimos, es para honrar al Señor Jesucristo. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos de Él. Y es Pablo quien le dice a los hermanos de Roma que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora le pertenecemos, nuestras vidas le pertenecen a Dios. Y no solamente en nuestra vida, sino que también en nuestra muerte le pertenecemos a Él. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que ya sea que vivamos para honrarlo a través de nuestra vida, a través de nuestra manera de vivir, a través de nuestras decisiones y determinaciones diarias, como debería de ser, o que muramos para honrarlo a través de nuestra muerte, somos de Él. Pero es Él quien decide sobre nuestra vida y es Él quien decide sobre nuestra muerte. No somos nosotros. Porque mira, si somos sinceros, nadie se quiere morir todavía, sin importar la edad que tengamos. Sabemos que algún día moriremos, pero ninguno queremos hacerlo todavía. Pensamos que aún tenemos cosas que hacer, pendientes que arreglar, personas a las que les hacemos falta, metas que cumplir, anhelos que alcanzar, deseos que nos falta ver hechos una realidad. Pero si seguimos siendo sinceros, la muerte, el día de nuestra muerte, no está en nuestra mano, así como tampoco lo estuvo el día de nuestro nacimiento. Nacimos cuando el Señor y nuestros padres así lo determinaron, pero de eso nadie nos preguntó, y con la muerte sucederá de la misma manera. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿cuándo moriremos? Nadie lo sabemos. Eso es algo que se encuentra única y exclusivamente, escúchame bien, única y exclusivamente en la mano de nuestro Señor. Primera de Samuel capítulo 2 verso 6, así nos lo dice. Primera de Samuel capítulo 2 verso 6. Dice: Dios nos da la vida y nos trae la muerte. ¿Quién nos da la vida? Dios. ¿Y quién nos trae la muerte? Dios mismo. Esa misma escritura, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. Dejándonos aún más claro, ¿verdad?, que es el Señor, que es nuestro Dios, el dueño de nuestras vidas y también del momento de nuestra partida. Así que lo primero que necesitamos recordar es que el poder de la vida y el traer la muerte no está en la mano de nadie más, escúchame bien, de nadie más, sino en la de Dios. Ni en la mano de los ángeles, ni en la mano de las potestades, ni en las del diablo o demonio alguno, sino en la de Dios. Aun cuando los demonios desean nuestro mal e incluso nuestra muerte, no pueden tomar nuestra vida si Dios no se los permite. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la Escritura nos enseña que cuando Job fue probado con tan dura prueba como lo fue, el diablo deseaba destruirlo y le fue permitido el tocar sus cosas e incluso tomar la vida de sus hijos, pero no la suya. Vamos a verlo. Job capítulo 2, versículo 6. Job capítulo 2, versículo 6. Que dice: y Jehová dijo a Satanás:
he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Qué podía tocar Satanás de la vida de Job? Todo. Podía tocarlo todo menos su vida. Y así acabó con sus ganados, con sus cosechas, con sus hijos, con su salud, pero no pudo tocar ni su vida ni a su mujer. ¿Por qué no pudo tocar a su mujer? Porque Job y su mujer eran una sola carne. Así que Satanás mismo tuvo que respetar su vida porque esa se encuentra en la mano de Dios. El mismo Señor Jesús lo enseñó a los discípulos cuando les dijo, Mateo 10:28, no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien teman a Dios que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. ¿Quién es el único que tiene el poder de destruirnos? Dios. ¿En manos de quién está nuestra vida? En las de Dios. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. ¿Quién decidirá el tiempo en que tenemos que irnos? Dios mismo. Ahora, quizás nos atemorice el irnos, pero sobre todo la manera en que nos iremos. No es solamente el que tenemos que irnos, el que tenemos que partir, el que tenemos que morir, sino la manera en que vamos a hacerlo. Algo que solamente está en la mano de nuestro Dios. Yo te aseguro que si a muchos de nosotros nos preguntaran el cómo, quizás muchos preferiríamos que de un infarto y dormidos para poder despertar en su presencia. Algo que es conocido como la muerte de los justos, ¿no? ¿Cómo mueren? Sí, de un infarto, dormiditos, y cuando abren sus ojos ya están allá en la presencia de nuestro Señor y Dios. Pero cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a las Escrituras, vemos que no fue así con todos los discípulos. Es decir, no podemos creer, no podemos pensar que Dios lo va a hacer así con todos nosotros, porque cuando miramos la muerte de aquellos que caminaron con Él, que lo dejaron todo para seguirlo, que fueron llamados de manera personal por el Dios hombre, por nuestro Señor Jesucristo, miramos que ellos no tuvieron muertes como ellos hubieran querido quizás morir. Mira, por ejemplo, Esteban, quien fue el primer mártir, murió apedreado. Jacobo, el hermano de Juan, quien junto con Pedro formó parte de ese círculo de mayor intimidad con el Señor Jesús, murió a espada, traspasado por la espada de Herodes. Hechos 12:1 nos dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, hijos de Zebedeo, quienes subieron al monte de la transfiguración y estuvieron ahí con él y miraron al Señor Jesús transfigurarse delante de sus ojos. Fueron testigos de cómo habló con Moisés y con Elías. Hablamos de ese Jacobo que caminó con el Señor esos 3 años y medio y que estuvo con él todo el tiempo. No fue librado de morir bajo la espada del rey Herodes. Pero además, a través de los documentos históricos, sabemos que Mateo, por ejemplo, el escritor del Evangelio, sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, dictado por el apóstol Pedro, murió en Alejandría, en Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas, el amado médico que acompaña al apóstol Pablo en sus diferentes travesías, fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme palangana de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan fue luego condenado a las minas en la prisión de la isla de Patmos. Escribió su libro profético del Apocalipsis ahí en Patmos. Más tarde, el apóstol Juan fue liberado y regresó para servir como obispo de Edesa en la Turquía moderna. Pero murió anciano. Fue el único apóstol que murió en paz. Recordemos que el Señor Jesucristo, cuando viene a Pedro y le pregunta que si lo amaba, y Pedro comienza a caminar con el Señor y detrás de ellos venía Juan, Pedro le pregunta al Señor, ¿y qué de este? Y entonces el Señor le contesta, y si yo quiero que este quede hasta que yo venga,
a ti que. Y desde entonces empezó a correr el rumor entre los discípulos de que Juan no moriría. Bueno, no es que no muriera, sino que no murió de la misma manera que murieron los demás discípulos. Fue el único que no murió en el martirio, fue el único que murió en paz. Pedro, por ejemplo, de quien estamos hablando, fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, fue porque les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Santiago, llamado el justo, el medio hermano del Señor Jesús, líder de la iglesia de Jerusalén, fue arrojado más de 100 pies hacia abajo desde el pináculo sureste del templo cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, porque sobrevivió, sus enemigos lo mataron a golpes con garrotes. Este era el mismo pináculo donde Satanás había llevado al Señor Jesús en medio de la tentación. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia, dio testimonio de nuestro Señor en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado hasta morir con un látigo. Andrés, hermano de Pedro, fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Después de ser azotado severamente por 7 soldados, ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que, cuando fue conducido hacia la cruz, Andrés les saludó con estas palabras: hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. Continuó predicando a sus verdugos durante 2 días hasta que murió. Tomás, el Dídimo, ¿verdad? Conocido como el gemelo, ese que considerábamos que era incrédulo delante del Señor, bueno, fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros por establecer la iglesia en ese continente. Judas Tadeo fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Pablo, el apóstol, fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67 después de Cristo. Pablo soportó un largo encarcelamiento, lo que le permitió escribir muchas de sus epístolas a la iglesia que había formado en todo el Imperio Romano. Esas cartas, que enseñaron muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo, forman parte obviamente de nuestro Nuevo Testamento. Pero después de mirar a todos y cada uno de ellos, no podemos olvidar a los miles de hermanos que murieron en manos de Roma en los circos romanos, ya sea devorados por las fieras o en manos de los gladiadores o empalados, bañados en brea, y a los que prendieron fuego para alumbrar de esta manera las calles de la ciudad. ¿Qué nos enseña esto? Yo quiero que lo pienses por un segundo. ¿Qué nos enseña esto? Que el cuándo le pertenece al Señor, lo mismo que el cómo. ¿Cuándo y cómo? Solo se encuentran en la mano de nuestro Dios. Dándole un poco de razón al dicho popular que dice que casamiento y mortaja del cielo bajan. Hoy en día, muchos de nuestros hermanos fueron llevados a casa a través de enfermedades como el COVID-19, otros se han ido por causa de otra enfermedad como el cáncer, algunos otros a través de accidentes en casa, automovilísticos o víctimas de algún asalto. Pero de ninguno de ellos podemos decir que fue la enfermedad como tal, o el borracho que provocó el accidente, o el malhechor que por quitarle lo que tenía le mató. Ellos solo fueron el medio, solamente fueron el vehículo, solamente fueron el instrumento para hacerlo. Porque en realidad, en el reloj de Dios, ya era tiempo de que fueran a casa y se fueron. Ya era tiempo de que se fueran a casa y se fueron. Por eso decimos que el Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cómo es la muerte de los santos a los ojos de nuestro Dios? ¿Cómo es la muerte de sus hijos? Estimada. No es una tragedia.
sino es estimada. Todos esos que ya partieron lo hicieron para ir a la presencia de su Señor, a un lugar en el que no hay lágrimas, no hay sufrimiento, no hay necesidad, no hay angustia, no hay traición. Un lugar en el que Dios enjuga las lágrimas de los que sufrieron e inunda de paz sus corazones. Apocalipsis capítulo 21, verso 3, que dice: y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar ni a lamentarse ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Es decir, todo aquello que provocaba el llanto, el lamento, el dolor, dejará de existir, ha dejado de existir, dice esta escritura. Un lugar maravilloso como no lo hay en el mundo. Un lugar en el que la presencia de Dios lo llena todo y donde la escritura nos dice que habrá calles de oro, mar de cristal, puertas de perla y columnas hechas de piedras preciosas. Un lugar donde tendremos nuestra habitación y un lugar a la mesa con nuestros nombres para sentarnos a la mesa del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores. Pero un lugar al que iremos una vez que hayamos cruzado por el umbral de la muerte. Y como ya vimos la semana pasada, seamos conducidos, escoltados por los mismos ángeles. Es decir, ¿qué pasará con el creyente? ¿Qué sucederá con el Hijo de Dios una vez que muera? Bueno, rápidamente vamos a verlo. En primer lugar, seremos escoltados por ángeles, iremos a la presencia del Padre de esta manera. Así que aún en ese momento no estaremos solos. Quizás alguien pueda morir solo, pero no irá a la presencia de Dios solo. Lo acompañarán ángeles. ¿Cómo lo sabemos? Lucas 16, 22 nos dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué sucedió con ese mendigo del que ya hablamos? Esa historia que ya conocimos de Lázaro, el mendigo, y el hombre rico, que cuando murió fue llevado por los ángeles al lugar de honor que le correspondía. Así que el día que tú y yo partamos de este mundo, serán esos mismos ángeles quienes nos acompañarán hasta la presencia de nuestro Dios, en primer lugar. En segundo lugar, nos encontraremos en un servicio de adoración celestial, donde millones de ángeles junto con nuestros hermanos que se nos adelantaron se encuentran adorando al Señor. Recuerda que nuestro tema es la muerte de los justos, no es la muerte en general. Ese tema ya lo vimos la semana pasada. Hoy estamos hablando de la muerte de los justos, de aquellos que son hijos de Dios, de aquellos que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué va a pasar cuando moramos? Bueno, la Escritura me dice que vamos a encontrarnos en un lugar de adoración después de que los ángeles nos conduzcan hasta él mismo. Apocalipsis capítulo 4, verso 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que abunda en la presencia de ese Dios, en ese paraíso cielo, en ese lugar que el Señor Jesucristo ha ido a preparar para nosotros? La alabanza y la adoración a nuestro Dios. Así que nos uniremos a ese gran servicio de alabanza y de adoración en donde aquellos que se nos adelantaron ya lo están haciendo. En tercer lugar, vendremos para tomar un cuerpo glorificado. Primera de Tesalonicenses 4:16 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, nosotros, ¿verdad?, resucitaremos primero. ¿Cómo lo haremos? Con un cuerpo glorificado.
porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Sin embargo, necesitamos de ese cuerpo para permanecer eternamente y para siempre delante de su presencia, cumpliendo todas esas funciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. ¿Ok? En cuarto lugar, compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir las coronas, para recibir las recompensas que hayamos ganado. Segunda de Corintios 5:10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros, está hablando a creyentes, a cristianos, a hijos de Dios, cuando dice todos nosotros, se incluye el apóstol, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No será un juicio para ver quién es salvo o quién no, porque todos los que estamos delante de ese tribunal ya somos salvos, ya tenemos un cuerpo glorificado, sino que será simplemente para recibir esas recompensas, aquellas cosas que hicimos buenas y que estuvieron de acuerdo y conforme a la voluntad del Señor, bajo esas motivaciones santas, divinas, ¿ok? Recibiremos recompensa. Pero aquellas obras, aquellos hechos que hayan surgido de un corazón egoísta y egocéntrico serán quemadas. Eso se refiere con bueno o malo, finalmente. ¿Ok? En quinto lugar, participaremos de las bodas del Cordero, pues somos la novia destinada a ser su esposa, hablándonos de la comunión y de la intimidad que gozaremos con el Señor. Apocalipsis 19:6 nos dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Quiero que te quedes, por favor, con esto en mente. El lino fino es la vestimenta de los santos. ¿Por qué? Porque son las acciones justas de los mismos que nos siguen a donde vamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasará? Participaremos de esas bodas del Cordero, en donde dejaremos de ser la novia para convertirnos en la esposa, hablándonos de esa comunión, de esa intimidad que ahora gozaremos y tendremos con nuestro Dios. En sexto lugar, vendremos con el mismo Señor Jesucristo a derrotar a los ejércitos del mundo que se levantaron para pelear en contra de él. Apocalipsis capítulo 19, verso 14 nos dice: y los ejércitos que están en el cielo le seguían, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y puro. Ese lino fino, blanco, puro, resplandeciente, que hablamos de las acciones justas de los santos que portamos, venimos juntamente con esos ejércitos. ¿Para qué? Para traer el justo castigo y derrotar a esos ejércitos que se levantan para pelear en contra de nuestro Señor. Muy bien. En séptimo lugar, finalmente estaremos presentes en el gran juicio final o juicio del trono blanco para ser testigos de la condenación que vendrá sobre este mundo. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y en su presencia desaparecieron la tierra y el cielo, y nadie volvió a verlos. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara. Y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Luego, la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Y ahí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna.
De manera que tú y yo no estaremos ahí para ser juzgados, para que veamos si somos o no somos de los que sus nombres están escritos, sino que estaremos ahí presenciando como todos aquellos cuyos nombres no están escritos, recibirán el justo castigo, la justa retribución a su extravío. Mientras estuvieron en vida, decidieron vivir apartados y alejados de Dios, pues eso seguirán haciendo una vez que hayan muerto. Muy bien, y en octavo y último lugar, viviremos en un cielo y una tierra nuevas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Apocalipsis capítulo 21, verso 1, así nos lo hace saber. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí del trono salía una fuerte voz que decía, aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Viviremos en un cielo y en una tierra completamente nuevos. No sabemos mucho acerca del mismo, sabemos solamente que no habrá mar como lo conocemos. Si bien es cierto que esa nueva Jerusalén tiene calles de oro, tiene un mar de cristal, no nos habla de que esa nueva tierra tenga mar como lo conocemos ahora. Pero nada de esto pasará finalmente en nuestras vidas. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, no seremos conducidos a nuestro lugar de reposo por ángeles, no nos encontraremos en ese servicio de adoración, no vendremos para tomar ese cuerpo glorificado finalmente, no compareceremos en el tribunal de Cristo para recibir nuestras recompensas, no participaremos de las bodas del Cordero, ¿verdad? No vendremos con el Señor Jesucristo para dar el justo castigo y derrotar a los enemigos que se levantan en contra de Él. No presenciaremos ese juicio final o ese juicio del trono blanco, como lo dice la Escritura. Y no viviremos en un cielo y en una tierra nuevos, ¿verdad? Si primero, y antes que todo, no nos aseguramos de formar parte del pueblo de la familia de los escogidos del Señor. Si primero no le hemos entregado nuestras vidas al Señor, reconociéndonos como pecadores que somos y reconociéndole a Él como nuestro Señor y Salvador. Si ya le has entregado tu vida al Señor, puedes estar seguro y confiado. Si no lo has hecho, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es el día en que pudieras arrepentirte, reconocerte como pecador y entregarle tu vida al Señor. Poderlo reconocer como tu Señor y como tu Salvador. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir y queremos glorificar y queremos exaltar tu nombre, Dios. Y Padre, hoy tú has hablado a nuestro corazón y a nuestra vida como hijos que somos. Nos hablas, Señor, acerca de esa importancia que hay del poder estar ciertos y seguros que la vida y la muerte se encuentran en tu mano y que, bendito Padre Celestial, no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de ella. Que así como nosotros no hemos definido o determinado el día de nuestra vida, tampoco podemos hacerlo con el día de nuestra muerte. Y también nos has hablado de qué es lo que nos espera a los que somos justos. No porque lo seamos por nuestras buenas obras, sino porque hemos sido justificados en la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ganada en la cruz, pero además vivida a través de una vida intachable como la que Él llevó. Señor, te damos gracias, porque la luz del Evangelio ha resplandecido sobre nuestros corazones, porque hemos podido reconocer nuestra condición de pecadores delante de tu presencia,
Y de esa misma manera hemos podido reconocer que necesitamos un mediador. Así como Job gritaba, ¿quién pudiera ponerse en un extremo del cielo para tocar a Dios y en el otro extremo poder tocar al hombre? Reconociendo su condición delante de su Señor, su pecaminosidad que le impedía el poderse acercar confiadamente hasta el trono de justicia de Dios. Sin embargo, ahora, por medio de Jesucristo, nos das esa facultad. Y te estamos agradecidos, Señor, porque nos podemos acercar con toda confianza. Sin embargo, queremos pedirte por aquellos que aún no han entregado sus vidas. Señor, que seas tú tocando sus corazones. Que bendito Padre Celestial, ellos puedan rendirse. Así como en algún momento nosotros lo hicimos, que a ellos también pueda resplandecer la luz del Evangelio sobre sus vidas. Que fuera de todo prejuicio, ellos puedan reconocerse pecadores delante de ti. Pero también puedan reconocer en la persona de nuestro Señor Jesucristo a ese Salvador eterno, a ese mediador entre Dios y nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, sé tú obrando en cada corazón y en cada vida. Todos y cada uno de nosotros tenemos familia, tenemos hermanos, hermanas, padres, madres, tenemos tíos, tías, primos, sobrinos, que no han entregado su vida. Señor, que forman parte de esa larga cadena de intercesión que continuamente levantamos delante de tu presencia, rogándote porque tengas misericordia de ellos. Señor eterno, que sea tu Santo Espíritu tocando esas vidas y tocando esos corazones, y que ellos puedan venir a ese arrepentimiento. Que bendito Padre Celestial, seas tú obrando en sus corazones, quitando la venda que cubre sus ojos, y que bendito Dios, ellos te puedan reconocer como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor quien te dé paz. Muchas bendiciones.